Dicen que los taxistas lo han visto todo, pero hay cosas que nadie está preparado para presenciar. En la oscuridad de la madrugada, cuando las calles están vacías y la ciudad parece estar dormida, algunos conductores se convierten en testigos de lo imposible. Historias que no están en los reportes de tránsito ni en las noticias, pero que han marcado a quienes lo vivieron. Esta noche en Diario Paranormal te voy a contar 5 relatos escalofriantes de taxistas que recogieron pasajeros del más allá y nunca volvieron a ser los mismos. Así que ponte cómodo, apaga la luz y prepárate para recorrer estas oscuras rutas donde lo paranormal es el copiloto. Esto sucedió en la Ciudad de México en el año 2003. Alfredo llevaba más de 10 años manejando su taxi. Esa noche, como tantas otras, recorría las calles buscando pasajeros en la zona centro. Eran casi las 2 de la madrugada cuando una mujer le hizo la parada en la esquina de la calle de Donceles y República de Chile. Llevaba un vestido blanco, algo antiguo, con el cabello largo, negro y suelto. Parecía tranquila, aunque su expresión era algo extraña, como si estuviera ida, pensativa o pues, tal vez muy cansada. Alfredo bajó la ventana del copiloto y le dijo, ¿a dónde va, señora? A Santa Marta, por favor, le respondió la mujer. Él asintió. No era una zona que le gustara, pero pues el pasaje era el pasaje. La mujer subió sin decir más y el silencio llenó el auto. ¿No? Alfredo encendió la radio, pero al instante que lo encendió, ¡pum! Falló y solo se escuchaba la estática. Pues pensando que era pura casualidad, pues lo apagó. Siguieron el trayecto sin mayores contratiempos. Aunque Alfredo, él sentía algo raro. El aire estaba más frío, se sentía mucho frío dentro del carro y un leve olor como que a tierra húmeda. Y eso pues lo estaba incomodando. Ya entrando a Iztapalapa, a la altura de un cruce oscuro, la mujer le dijo con firmeza, dice, no siga por aquí. Le dice Alfredo, ¿por qué? Pues es la ruta más rápida. No, mejor por el otro lado, señor. Alfredo obedeció, dio vuelta en U y tomó otra calle que bordeaba un pequeño cerrito. La mujer parecía más tranquila, pero de pronto a medio camino le dijo algo que lo dejó helado. Y le dijo, muchas gracias por no llevarme por el camino donde morí. Entonces, Alfredo volteó el rostro pues, impactado y preguntó, ¿cómo dice? Pero el asiento estaba vacío. Pues frenó de golpe, así de sopetazo como se dice. Y salió del taxi pues a ver qué onda. Pensando que quizás la mujer se había bajado sin que él pues, lo notara. Pero no había nadie. Entonces, el aire seguía con ese olor como a tierra húmeda. Pues mm, bien sacado de onda, pues se subió, volvió al volante. Al día siguiente contó lo ocurrido a otro taxista que ya era pues, un veterano.
quien al escuchar la historia se puso un poquito pálido. Entonces le dice, dicen que hace algunos años una mujer fue asesinada justo por ese cruce donde ibas a pasar. Siempre sube a taxis muy cerquita del centro y pide que la lleven a Santa Marta, pero que si te niegas al cambiar de ruta, nunca llegas. Guadalajara, 2011. Luis, eh, él trabajaba de noche porque pagaban mejor. Y aunque a veces pasaba horas sin recoger a nadie, disfrutaba mucho de la soledad de la ciudad. Esa madrugada de miércoles, cerca de las 3:30, estaba por apagar su radio y ya se iba a regresar a su casa, cuando una llamada de la central lo detuvo. Y le dicen, un cliente lo estaba esperando en las afueras del Hospital Civil Viejo. Entonces Luis dudó. Dice, esa zona le daba mala espina. Pero pues bueno, aceptó el viaje. Cuando llegó, no vio a nadie. Bajó el vidrio, esperó unos minutos, hasta que notó una figura encapuchada que salía lentamente del hospital y caminaba arrastrando los pies con una bata blanca manchada. Se detuvo frente al taxi y subió sin levantar la vista. Lo dice, Avenida Revolución, esquina con la 66. Pero cuando lo dijo se notaba como que le costaba un poquito respirar. Entonces, Luis encendió el motor. Mientras conducía, notó que el pasajero venía murmurando algunas palabras que él no alcanzaba a escuchar. Pues pensó que quizás estaba pues drogado o que estaba mal de la cabeza. Sin embargo, lo que más le inquietaba era que, a pesar de llevar la calefacción encendida, se sentía un frío muy insoportable. Pero el frío lo sentía más en la nuca. Entonces, por el retrovisor alcanzó a ver que el hombre no tenía rostro, o más bien su rostro era como una masa oscura, como una sombra que no reflejaba la luz alguna. Entonces intentó calmarse. Entonces él dijo, ¿está bien, señor? Entonces el pasajero le respondió, estoy de turno, el turno nunca termina. Cuando escuchó esas palabras, Luis sintió un escalofrío que le recorrió la espalda sin decir, o sea, feo, sin decir más, pues pisó el acelerador. Al llegar a la esquina indicada, se detuvo así de golpe. Entonces el asiento de atrás estaba vacío. Entonces al día siguiente le comentó lo ocurrido eh, a un camillero que era pues, conocido de él. Entonces este le dijo que muchos años atrás un enfermero desafortunadamente había muerto de un paro cardíaco en plena jornada laboral, justo en ese hospital. Y dicen que su alma aún sigue cumpliendo turnos, incapaz de irse. Desde entonces, varios taxistas aseguran haber llevado a ese pasajero en la madrugada. Siempre pide que lo lleven a la misma esquina y nunca pague el viaje.
Monterrey, año 2016. Rubén era nuevo en el mundo del taxi. Él tenía apenas 4 meses manejando y ya había escuchado todo tipo de anécdotas entre sus compañeros. Muchos hablaban de zonas pesadas, de fantasmas y cosas que él no se tomaba en serio hasta esa noche. Alrededor de las 2 de la madrugada había dejado a su último pasajero en el centro y decidió tomar una ruta más larga para regresar a casa, esperando quizás una última carrera, un último viajecito. Entonces, al tomar un tramo solitario del Boulevard Acero, sintió que algo se movía en el asiento de atrás. Entonces, un poquito asustado, volteó rápido, pero pues, así no había nadie. Entonces él dijo, no, pues debo estar muy cansado. Sin embargo, al mirar por el espejo retrovisor, ya unos minutitos después, lo vio. Era un niño pequeño, más o menos de unos 5 años, que estaba sentado justo en el medio del asiento trasero. Y tenía la mirada perdida y parecía como que muy tristecito. Pues ya querrán que Rubén frenó de golpe. Y luego le dijo, ¿qué haces aquí, niño? Le dijo eso o sea, mientras giraba para verlo directamente. Pero el niño ya no estaba. Pues creyendo que había alucinado por el cansancio, pues él siguió manejando. Hasta que, hasta que la radio que estaba apagada se encendió sola. Entonces, una canción infantil comenzó a sonar. Una que Rubén reconoció de inmediato. Esa es la de los elefantes se balanceaban. Entonces también el volumen se subió al máximo. Entonces, sin poder controlarlo, porque lo intentó controlar, o sea, ya había entrado en pánico. Entonces, detuvo el carro, apagó el motor y se bajó del carro. Entonces, inspeccionó el carro por fuera, no encontró nada. Entonces, al volver a subir, encontró una pequeña huella de una manita marcada con vapor en el vidrio. Como si un niño hubiera estado respirando ahí desde dentro. Entonces, Rubén se fue directo a su casa y no volvió a tomar esa ruta. Ya tiempo después, otro taxista le contó que en ese mismo tramo, ya años atrás, un niño murió en un choque mientras su madre pedía un taxi. Entonces, desde entonces, algunos conductores dicen que si manejas por esa ruta entre las 2 y 3 de la mañana, un pequeño pasajero se puede subir a tu taxi sin que te des cuenta. Esto es en Tijuana, año 2009. Miren, Víctor era un taxista nocturno, ya con muchos kilómetros recorridos. Él aseguraba que ya lo había visto todo, peleas, asaltos, incluso persecuciones. Pero había una noche que jamás logró olvidar. Era un lunes, estaba tranquilo. Ya pasaban de las 4 de la madrugada cuando decidió descansar cerca de una zona industrial. Detuvo su carro ahí abajo de la luz de un poste y apagó el motor y reclinó el asiento para cerrar los ojos. Fue entonces cuando el taxímetro se encendió solo. Él no había tocado nada porque él estaba recostado. Al principio
Él pensó que era una falla eléctrica, pero el aparato comenzó a marcar una tarifa, o sea, como si alguien hubiera subido. Entonces la pantalla marcaba destino desconocido. Entonces, muy confundido, bien sacado de onda, pues volteó hacia el asiento de atrás. Pero pues estaba vacío. Intentó apagar el taxímetro, pero no respondía. En ese instante, una voz distorsionada eh, empezó a escucharse desde el pequeño altavoz del aparato. Entonces, esa voz que decía, no debiste parar aquí. Víctor se quedó paralizado. La voz repitió 3 veces la frase. Entonces Víctor, él se salió del carro, bien asustado, y notó que la temperatura había bajado así de golpe. Entonces, su aliento, este, empezaba a salir el famoso vaho. No había viento, no había nadie. Entonces, ya cuando se armó por fin de valor para volverse a subir al carro, el taxímetro seguía marcando. Pero ahora mostraba un nombre. Decía Víctor Antonio Herrera, fallecido en el año 2009. Él se acercó a la pantallita. Entonces, ya estando asustado, pues dice, ¿estaba vivo? Al menos eso creía. Re- eh, Reinició el carro ya como pudo, porque por los mismos nervios hasta le erraba, no podía encender. Y se peló de ahí, huyó. Entonces ya desde entonces no volvió a trabajar cerca de esa zona industrial. Ya muchos años después, un viejo taxista le dijo que en los años 80 un taxista había sido desvivido en ese mismo lugar por un asaltante. Su cuerpo fue encontrado dentro del vehículo con el taxímetro encendido, marcando una tarifa ufa, imposible de creer. León, Guanajuato, año 2018. Iván era un joven conductor de taxis por aplicación, ya saben de cuáles, ¿va? Él trabajaba en la noche para evitar el tráfico. Siempre había sido muy escéptico respecto a lo paranormal. Aunque escuchaba con respeto a las historias de sus otros compañeros, siempre no les prestó atención. Pero una noche, algo lo hizo cambiar de opinión. Recibió una solicitud en la aplicación, muy cerca de la carretera antigua Silao. Es un punto algo aislado. Pero pues digamos, lo aceptó. Al llegar, vio a un hombre alto, vestido con ropa negra. Muy pulcro, ¿eh? Muy pulcro el señor. Pero la piel era muy pálida y su expresión, bueno, pues inexpresiva. Entonces subió al asiento de atrás, sin pronunciar nada. Buenas noches, ¿a dónde lo llevo? Preguntó Iván. Entonces le dice, sigue derecho. Entonces le dijo el señor. Pues el viaje duró alrededor de unos 20 minutos. Y cada vez que Iván revisaba por el espejo o por el retrovisor, notaba que el hombre lo observaba.
pero sin parpadear, ¿eh? En ningún momento desvió la mirada y sus ojos parecían vidriosos. Entonces, si Iván respetuosamente le pregunta, ¿está bien, señor? Entonces le responde, no debes hacer preguntas. ¿Eh? Bueno, poquito después le pidió que se detuviera junto a un terreno abandonado, un terreno baldío, sin luces ni casa. Entonces Iván se detuvo y al voltear el pasajero ya no estaba. Ni escuchó la puerta abrirse, ni sintió el peso moverse, solamente desapareció. Entonces, ya con miedo encima, si se puede decir aterrorizado, pues él giró para revisar el asiento de atrás. Entonces, encontró el asiento cubierto de una sustancia muy viscosa, muy pegajosa, así como si fuera cera derretida. Lo más inquietante es que no se reflejaba en el espejo. Solo podía verse si se volteaba a mirar directamente. Entonces, desde entonces, cada vez que mira el espejo retrovisor, él tenía miedo a volver a ver los ojos de ese señor fijo sin parpadear atrás de él. Y siempre tuvo ese miedo. Bien, puede que la próxima vez que tomes un taxi, mires el asiento de atrás antes de subir. O revises el retrovisor más de una vez, si es que eres el chofer. Porque a veces los pasajeros no son lo que parecen. Así que si eres tú el que maneja, asegúrate de no detenerte donde no debes. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme en esta entrega de historias. Si tienes una historia real y te gustaría que saliera en el canal, no dudes en dejarla en los comentarios o mándamelo al número de WhatsApp o al correo del canal que están ahí en el mismo. Y quizás aparezca en los próximos videos. Bueno, hasta entonces, mantente alerta. Nunca sabes quién te puede estar esperando en la próxima esquina. Se despide de ustedes su amigo René. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el gran espíritu y los animales de poder me los cuiden hoy, mañana y siempre. Hasta luego, amigos. Chau, chau.